Me llamo Arcángela Remedios Chávez de la Torre y tengo 72 años. Esta historia cambió mi vida para siempre. Dale like. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, mi hijo Bonifacio me gritó en la cara: Ando, ya no eres parte de mi familia. Y esas palabras me atravesaron el corazón como una daga envenenada. Pero déjame contarte toda la historia desde el principio, mija, porque lo que me pasó tiene raíces más profundas que los sabinos centenarios de mi querido Valle de Bravo, ese pueblo de aguas cristalinas donde nací, entre cerros y tradiciones que creí que nunca se romperían. Todo comenzó hace 6 meses, en la boda de mi nieta Lupita, la hija de Bonifacio. Yo había criado a esa niña como si fuera mi propia hija, después de que su mamá, Estela, muriera en un accidente cuando Lupita tenía apenas 12 años. Durante 6 años fui su madre, su confidente, su refugio. La ayudé con la tarea, le enseñé a hacer mole poblano, le platiqué los secretos de las mujeres de nuestra familia mientras trenzaba su cabello negro. Como la obsidiana, la boda se celebró en el jardín de una quinta elegante en Toluca, lejos del pueblo donde habíamos crecido juntas. Bonifacio había prosperado mucho con su negocio de materiales para construcción y ahora se codeaba con gente de dinero que miraba a las personas como yo, como si fuéramos curiosidades de museo. Esa mañana me levanté antes del alba, como la vida, para prepararle a Lupita su desayuno favorito, quesadillas de flor de calabaza, con café de olla, endulzado con piloncillo. Era una tradición que habíamos mantenido desde que era pequeñita. Siempre desayunaba conmigo antes de cualquier evento importante. Pero cuando llegué a su casa, la empleada doméstica, una muchacha tímida llamada Socorro, me dijo que la señorita ya había desayunado con el estilista y que no podía subir a verla. ¿Cómo que no puedo subir?, le pregunté, confundida. Soy su abuela. Perdón, señora Arcángela, pero don Bonifacio dejó instrucciones de que nadie moleste a la novia hasta la ceremonia. Nadie. Como si yo fuera... Nadie. Me quedé parada en esa cocina moderna, tan diferente a la cocina de adobe con comales de barro, donde había enseñado a cocinar a Lupita. Sosteniendo las quesadillas que se enfriaban en mis manos temblorosas, sentí por primera vez en mi vida que sobraba en la historia de mi propia familia. En la ceremonia me sentaron hasta atrás, en una mesa con personas que no conocía, mientras que la familia del novio ocupaba los lugares de honor. Había imaginado este momento en caminar con Lupita hasta el altar, porque su abuelo Teodoro había muerto hace 5 años, y yo era quien más la amaba en este mundo. Pero, en su lugar, fue Bonifacio quien la acompañó, y a mí me tocó verlo, todo desde lejos, como una invitada más. La recepción fue aún más dolorosa. Cuando llegó el momento de los brindis familiares, Bonifacio se puso de pie con su copa de champán francés y comenzó a hablar sobre la nueva familia que se estaba formando. Habló del novio Sebastián, que venía de buena familia de la Ciudad de México. Habló de las oportunidades que se abrían, de los nuevos horizontes, de dejar atrás las limitaciones del pasado. Nunca mencionó mi nombre. Nunca habló de cómo yo había criado a Lupita, de cómo había trabajado vendiendo dulces típicos en el mercado para pagarle sus estudios cuando Bonifacio andaba por allá construyendo su imperio de cemento y varillas. Nunca dijo que fue en mi cocina donde Lupita aprendió a hacer los chiles en nogada que tanto le gustaban al novio. Me quedé sentada en esa silla incómoda, con mi vestido color vino que había comprado con mis ahorros, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban detrás de los párpados. Pero no, Lore, las mujeres de mi familia no lloramos en público. Aguantamos hasta llegar a casa después de la cena. Me acerqué a Lupita para felicitarla y darle mi regalo, un rosario de plata que había sido de mi abuela Crescencia, bendecido por el padre Miguel en la parroquia de Valle de Bravo. Era lo más valioso que tenía, cargado de oraciones y bendiciones de 4 generaciones de mujeres. Abuela, me dijo Lupita, y por un momento vi en sus ojos a la niña que había consolado tantas noches cuando lloraba por su mamá. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Pero antes de que pudiera responder, Bonifacio apareció a su lado. Mamá,
Lupita está muy cansada, es momento de que se retire. Solo quería darle mi regalo, le dije, extendiendo la cajita con el rosario. Ya tiene suficientes regalos, me respondió con esa voz fría que había desarrollado desde que se volvió próspero. Mejor guárdalo para otra ocasión. Otra occasion. Como si el día de la boda de su hija fuera solo una ocasión cualquiera, fui de esa fiesta con el corazón partido, cargando el rosario que mi nieta no pudo recibir, y la sensación de que algo importante había muerto esa noche. Durante el viaje de regreso a Valle de Bravo, con mi compadre Aurelio, que se había ofrecido a llevarme, no pude dejar de preguntarme en qué momento había perdido a mi familia. Arcángela, me dijo Aurelio, mirándome por el retrovisor, ese muchacho se cree mucho desde que le va bien en los negocios, pero la sangre no se puede negar. Quise creerle, pero algo en mi corazón me decía que las cosas habían cambiado para siempre. Las semanas siguientes fueron las más solitarias de mi vida. Lupita se fue de luna de miel a Europa, y Bonifacio parecía demasiado ocupado con sus negocios para visitarme. Los domingos, que antes llenábamos con comidas familiares en mi casa, ahora se sentían eternos y vacíos en mi casa, que había sido el centro de reunión de la familia durante décadas. Se llenó de un silencio que me aplastaba el alma. La cocina donde había enseñado a 3 generaciones de mujeres a hacer tamales, donde habíamos celebrado cumpleaños, primeras comuniones y graduaciones. Ahora parecía demasiado grande para una sola persona. Fue mi vecina, doña Carmen, quien me dio la noticia que me terminaría de quebrar. Oye, Arcángela, ¿ya supiste que tu nuera regresó de su viaje? ¿Cuál nuera?, le pregunté, confundida. La nueva esposa de Bonifacio, una señora elegante de la capital. Dicen que se casaron por lo civil la semana pasada, en una ceremonia muy íntima. El mundo se me vino abajo. Mi hijo se había casado en secreto y no me había dicho nada. No hay una palabra, ni una invitación, ni siquiera un aviso. Esa tarde me subí al autobús que va a Toluca, con el corazón lleno de preguntas y una esperanza tonta de que hubiera algún malentendido. Toqué la puerta de la casa de Bonifacio con las manos temblorosas, preparada para cualquier cosa, menos para lo que me esperaba. Me abrió una señora delgada, de unos 50 años, vestida como las mujeres de revista. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus uñas impecables, su maquillaje impecable. Todo en ella gritaba dinero y educación. Sí, me preguntó con una voz educada pero fría. Busco a Bonifacio. Soy Arcángela, su mamá. Vi cómo su expresión cambiaba ligeramente, como si hubiera estado esperando este momento. Usted es la señora de Valle de Bravo. A Bonifacio me ha contado de usted. Soy Florencia, su esposa. Su esposa. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanadas de muerte. ¿Está él en casa?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Sí, pero está en una llamada de negocios muy importante. ¿Por qué no pasa y espera en la sala? Me guió hasta una sala que ya no reconocía. Habían cambiado todos los muebles, ya no estaban las fotos familiares que yo había enmarcado cariñosamente a Bonifacio de niño. Lupita, en sus primeras comunión, Estela, en el hospital cuando nació su hija. En su lugar había cuadros modernos que no significaban nada, jarrones, caros sin flores, muebles que parecían sacados de una revista de decoración. Esperé una hora hasta que Bonifacio bajó. Venía vestido con un traje caro, el cabello engominado hacia atrás, los zapatos brillantes. Parecía un extraño. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a conocer a tu esposa, le dije, ya que no me invitaste a tu boda. Se sentó en el sillón, frente a mí, pero no cerca, manteniendo una distancia que nunca había existido entre nosotros. Fue una ceremonia muy sencilla, solo testigos. No quisimos hacer escándalo. ¿Escándalo? ¿Invitar a tu madre a tu boda sería hacer escándalo? Mamá, tú no entiendes. Florencia viene de un ambiente muy diferente. Sus amigos, su familia, son gente educada, refinada. No hubiera estado cómoda con qué, Bonifacio, con nuestras costumbres, con la forma rústica en
que hacemos las cosas rustic. Mi hijo acababa de llamar rústica a la forma en que lo había criado, a las tradiciones que le había enseñado, al amor con el que había llenado su infancia. Bonifacio, le dije, sintiéndome muy cansada de repente, yo te crié sola, después de que tu papá nos dejó. Trabajé día y noche para darte educación. Te enseñé valores, respeto, amor por la familia. ¿Todo eso es rústico para ti, mamá? Eso fue antes. Ahora las cosas son diferentes. Florencia y yo tenemos una posición social que mantener. En ese momento, Florencia entró a la sala con una charola de té, Turno Café, ni siquiera a café de olla, que había sido la bebida favorita de Bonifacio desde niño. Disculpen la interrupción, dijo con esa sonrisa perfecta que parecía ensayada. Pensé que les gustaría un refreshment. Gracias, mi amor, le dijo Bonifacio, tomando su mano de una manera que nunca había hecho con Estela, su primera esposa. Me quedé callada, viendo cómo mi hijo actuaba, como un hombre que no reconocía, usando palabras que no eran suyas, comportándose como si hubiera olvidado de dónde venía. Bonifacio, le dije cuando Florencia salió, ¿me puedes explicar qué está pasando? Siento que ya no me conoces. Mamá, mira alrededor. Mira cómo vivo ahora. Tengo una empresa próspera, una esposa educada, conexiones importantes. Ya no, soy el niño pobre de Valle de Bravo, que necesita que su mamá lo defienda. Nunca fuishi, pobre, Bonifacio, fuishi, ahumado. El amor no paga las cuentas, mamá. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Mi hijo, al que había amamantado, consolado en sus pesadillas, aplaudido en sus graduaciones, acababa de decirme que el amor no valía nada. ¿Y qué va a pasar conmigo?, le pregunté. ¿Ya no tengo lugar en tu vida nueva? Podrás visitarnos de vez en cuando, por supuesto, pero tendrás que entender que las cosas han cambiado. Florencia tiene sus propias costumbres, su propia familia. No podemos seguir haciendo las cosas como antes. ¿Qué cosas? Las comidas dominicales, las fiestas en tu casa, todo eso ya no va con nuestro estilo de vida. Me levanté de ese sillón, sintiendo que cada hueso de mi cuerpo me dolía, no de vejez, sino de tristeza. Entiendo, le dije a me voy. Mamá, no te pongas así, todavía eres mi mamá. Sí, soy tu mamá cuando me conviene, cuando necesitas algo. No es eso. Entonces, ¿qué es, Bonifacio? Se quedó callado, mirando hacia el piso como cuando era niño y había hecho algo malo. Pero esta vez no era un niño. Era un hombre de 45 años que había decidido que su madre ya no cabía en su vida nueva. Salí de esa casa sin despedirme de Florencia, sin hacer ruido, sin causar el escándalo que tanto temía mi hijo. Caminé hasta la parada del autobús, con las piernas temblorosas y el corazón hecho pedazos. Durante el viaje de regreso a Valle de Bravo, no pude dejar de pensar en todo lo que había sacrificado por ese hombre. Después de que su papá, Teodoro, nos abandonó cuando Bonifacio tenía 8 años, yo trabajé en cuanto pude. Vendía dulces típicos en el mercado, hacía bordados para las señoras del pueblo, lavaba ropa ajena, todo para que él pudiera estudiar, para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Recordé las noches que me quedé despierta cosiendo a mano su uniforme escolar cuando no teníamos dinero para comprar uno nuevo. Recordé cómo vendí mi anillo de matrimonio para pagarle la inscripción en la secundaria técnica donde aprendió construcción. Recordé las veces que no cené para que él pudiera tener 2 tortillas en lugar de una y ahora me decía que el amor no paga las cuentas. Llegué a mi casa cuando ya había anochecido. Mi pequeña casa de adobe y tejas, con sus paredes decoradas, con fotografías familiares, su cocina llena de comales y jarros de barro, su altar a la Virgen de Guadalupe donde prendía veladoras todas las noches. Todo lo que él llamaba rústico. Noche, no pude dormir. Me quedé sentada en mi cocina, en la misma mesa donde había ayudado a Bonifacio con su tarea, donde había planeado su primera boda, donde había consolado a Lupita cuando su mamá murió. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo que había sido de mi madre por primera vez en 72 años. Me sentí completamente sola en el mundo.
Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor. Why confusion? Mis vecinas trataban de consolarme, pero ¿cómo les explicas que tu propio hijo te ha borrado de su vida? ¿Cómo les dices que todo lo que creías saber sobre el amor familiar se ha vuelto humo? Doña Carmen me traía caldo de pollo, mi compadre Aurelio pasaba a verme todas las tardes. Hasta el padre Miguel vino a platicar conmigo, preocupado porque ya no me veía en misa. Hija, me dijo el sacerdote, Dios a veces nos pone pruebas muy duras para fortalecernos. Padre, le respondí, no entiendo qué hice mal. Crié a mi hijo con amor, con valores, con fe. ¿Por qué me está castigando así? A veces los hijos se pierden en el camino, pero el amor de una madre nunca se pierde. Ten paciencia. Paciencia. Qué fácil se dice cuando no es tu corazón el que se está desangrando. Pasaron 3 semanas sin saber nada de mi familia, nada de Bonifacio, nada de Lupita que ya había regresado de su luna de miel. Era como si hubiera muerto para ellos, como si 72 años de vida no significaran nada. Una tarde estaba regando mis plantas de geranio en el patio, cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Por un momento mi corazón se aceleró pensando que sería Bonifacio, que habría recapacitado, que vendría a pedirme perdón. Pero era Lupita. Mi nieta estaba parada en mi puerta, pero era una Lupita diferente. Llevaba un vestido caro, el cabello recogido en un chongo sofisticado, maquillaje perfecto. Hasta su forma de pararse era diferente, más rígida, menos natural. Hola, abuela, me dijo, y hasta su voz sonaba cambiada. Lupita, mijita, le dije, abriendo los brazos para abrazarla. Pero ella se mantuvo a distancia. ¿Podemos hablar? La invita a pasar. Le ofrecí café de olla como siempre, pero me dijo que no tomaba cafeína. Nos sentamos en la sala, en el mismo sofá, donde tantas tardes habíamos platicado de todo y de nada, donde yo le había enseñado a tejer, donde habíamos visto novelas juntas durante su adolescencia. Abuela, comenzó, mirando hacia las fotografías en la pared, como si las viera por primera vez. Vine a hablar contigo sobre lo que pasó en mi boda. ¿Qué pasó en tu boda, mija? Bueno, mi papá me contó que te sentiste excluida. Qué palabra tan pequeña para describir el dolor que había sentido. No me sentí excluida, Lupita. Fui excluida. Abuela, tienes que entender que ahora las cosas son diferentes para nuestra familia. Sebastián viene de un ambiente muy específico, muy elegante. Sus padres son doctores, tienen amigos importantes, van a ciertos lugares. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi nieta, la misma que había crecido corriendo, descalza, por mi patio, jugando con las gallinas, ayudándome a hacer tortillas, ahora me estaba explicando por qué su nueva vida no tenía lugar para mí. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, Lupita? Bueno, es que a veces las diferencias culturales pueden ser incómodas para ciertas personas. ¿Diferencias culturales de qué hablas? Se removió incómoda en el sofá, evitando mi mirada. Tú sabes que te quiero muchísimo, pero tienes que reconocer que vienes de un ambiente muy diferente al que yo voy a vivir ahora. ¿Ambiente? Lupita, este ambiente te crió, te alimentó, te consoló cuando llorabas por tu mamá. Este ambiente te enseñó todo lo que sabías antes de irte a la universidad. Lo sé, abuela, y estoy agradecida. ¿Pero qué? Pero ahora tengo que pensar en mi futuro, en la familia que voy a formar con Sebastián, y algunas costumbres pueden no encajar. ¿Qué costumbres, Lupita? Bueno, la forma en que hablas, la comida que haces, las historias que cuentas, todo eso está muy bien para aquí, pero en el ambiente donde yo me voy a mover, se me quedaron las palabras atoradas en la garganta. Mi propia nieta, la niña que había sido mi razón de vivir durante 6 años, me estaba diciendo que yo era una vergüenza para su nueva vida. Entiendo, le dije finalmente, con una voz que no reconocía como mía. ¿Entiendes? Gracias, abuela. Sabía que lo entenderías. Entiendo que ya no me necesitas. Entiendo que todo lo que soy, todo lo que te di, ahora te avergüenza. Entiendo que prefieres a la familia de tu esposo que a la mujer que te crió. Abuela, no es que me avergüence, ¿no? Entonces, ¿qué es? Se quedó callada por un momento largo,
jugando con su anillo de matrimonio. Es que las cosas cambian, abuela. La gente crece, evoluciona, busca su propio camino. ¿Y su propio camino no puede incluir a quien la amó incondicionalmente? Sí puede, pero en su lugar, en su momento, en mi lugar. Why, ¿cuál es mi lugar, Lupita? Aquí, en Valle de Bravo, esta es tu vida, abuela, y la mía es otra. Se levantó del sofá, alisó su vestido caro, tomó su bolsa de marca. Espero que puedas entender, abuela. Espero que no te pongas triste. Siempre vas a ser mi abuela, solo que a distancia. A distancia, como si el amor fuera algo que se puede administrar por correspondencia. Lupita, le dije cuando ya se dirigía a la puerta, ¿te acuerdas de cuando tenías 12 años y tu mamá murió? Se detuvo, sin voltearse. Viniste a vivir conmigo, porque tu papá no podía cuidarte solo. Llorabas todas las noches. Te hacías pipí en la cama del susto. No querías comer, no querías ir a la escuela, no querías hablar con nadie. Siguió sin voltearse. ¿Te acuerdas de lo que te decía todas las noches, antes de dormirte? Abuela, te decía en mi hija, mientras yo viva, tú nunca vas a estar sola. Siempre vas a tener a alguien que te ame más que a nada en este mundo. Esa soy yo, tu abuela, y eso nunca va a cambiar. Ahora sí se volteó y vi que tenía lágrimas en los ojos. Eso nunca va a cambiar, Lupita. No me respondió. Salió por mi puerta sin decir adiós, y yo supe que había perdido también a mi nieta. En esa noche lloré como no había llorado nunca en mi vida. Lloré por mi hijo que se avergonzaba de mí, por mi nieta que había elegido una vida sin lugar para su abuela, por todos los años de amor que parecían no haber valido nada. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi cuerpo se quedó seco como hoja de otoño. Pero al día siguiente me levanté, como siempre, porque las mujeres como yo no se quedan tiradas, por más dolor que carguen. Pasaron 2 meses más sin noticias de mi familia. 2 meses de silencio que fueron los más duros de mi vida. Había días en que no hablaba con nadie más que con mis plantas y con la Virgen de Guadalupe, que presidía mi altar. A mis vecinas seguían visitándome preocupados por verme tan calada. Doña Carmen insistía en que fuera con el doctor porque había perdido mucho peso. Mi compadre Aurelio me llevaba de vez en cuando al mercado, pero yo ya no tenía ganas de platicar con las demás vendedoras. Arcángela, me decía doña Remedios, la que vendía hierbas medicinales, ese dolor que cargas se te nota hasta en la forma de caminar. ¿Por qué no hablas con tus hijos? Ya no tengo hijos, le respondía. Los perdí. No digas eso. Los hijos son para toda la vida. No todos los hijos, comadre. Algunos se pierden por el camino. Una mañana estaba barriendo mi patio, cuando vi que se acercaba un taxi por el camino de tierra. Se bajó una muchacha joven, que no reconocí al principio, hasta que se acercó más, y vi que era Socorro, la empleada doméstica de la casa de Bonifacio. Buenos días, señora Arcángela, me dijo, muy nerviosa. Perdón que la moleste. En su casa. ¿Qué pasa, mija? ¿Todo bien? Es que necesito hablar con usted. Es importante. La invita a pasar. Le serví un vaso de agua fresca y esperé a que me dijera que la traía hasta acá. Señora, comenzó, retorciéndose las manos, yo no debería estar aquí. Si don Bonifacio se entera de que vine, me corre del trabajo. Entonces, ¿por qué viniste? Porque no puedo quedarme callada con lo que he visto. Usted siempre fue buena conmigo, siempre me trató con respeto, y lo que están haciendo con usted no está bien. ¿Qué están haciendo, Socorro, señora Florencia? Ella odia que don Bonifacio hable de usted. Cada vez que él menciona algo de antes, de cuando era joven, de las tradiciones de su familia, ella lo interrumpe y le dice que eso pertenece al pasado. ¿Y él qué dice? Al principio se defendía un poquito, decía que usted lo había criado bien, que le debía todo a usted, pero ella es muy lista, señora. Lo va convenciendo poco a poco de que todo lo que viene de antes es inferior, que él merece una vida mejor. ¿Y la niña Lupita? Igual a la señora Florencia se hizo muy amiga de ella desde que regresó de la luna de miel. Le dice que ahora que está casada tiene que evolucionar, que tiene que dejar atrás las cosas que la limitan. Socorro se quedó callada un momento, como si le costara trabajo decir lo que seguía.
¿Qué más, mija? Señora, la señora Florencia dice que usted es una carga emocional para don Bonifacio, que mientras él mantenga vínculos con su pasado, nunca va a poder ascender socialmente completamente una carga emocional. Eso era yo para mi hijo. Dice que las madres como usted son, como dijo, manipuladoras emocionales que usan la culpa para mantener a sus hijos atados a vidas mediocres. Cada palabra de Socorro era como un clavo en mi ataúd. Mi nuera no solo me había quitado a mi hijo, sino que lo estaba convenciendo de que yo era el enemigo de su felicidad. ¿Y qué opina Bonifacio de todo esto? Al principio se molestaba cuando ella hablaba así de usted, pero señora, ella es muy persistente y muy inteligente. Le ha ido metiendo ideas en la cabeza, poco a poco, hasta que ahora él mismo repite las mismas cosas que ella dice. ¿Cómo que? Como que usted nunca lo va a entender porque viene de otra generación, de otra mentalidad, que él ya no puede vivir con los chantajes emocionales de la familia tradicional. ¿Chantajes emocionales? Sí, señora. Dice que cada vez que usted lo buscaba para las comidas dominicales, para las fiestas, para platicar, ir a Port Glow, quería manipular para que no cambiara, para mantenerlo en el mismo lugar de siempre. No podía creer lo que estaba escuchando. Todos esos domingos que habíamos pasado juntos, todas esas comidas familiares, llenas de risa y de amor, todas esas conversaciones en mi cocina, para él ahora eran manipulación. Socorro, ¿por qué me cuentas todo esto? Porque ayer escuché algo que me heló la sangre, señora. Se acercó más a mí, bajó la voz como si alguien pudiera escucharnos. La señora Florencia le estaba diciendo a don Bonifacio que ya era hora de que usted entendiera su lugar definitivamente, que tenía que ponerle un límite claro para que dejara de estorbar en su nueva vida. ¿Qué quiere decir con límite? Claro, que le dijera que ya no es bienvenida en su casa, que las visitas se tienen que programar con anticipación y solo cuando ellos lo consideren apropiado, y que las fiestas familiares ya no se van a hacer en su casa, sino en lagares apropiados, donde ellos se sientan cómodos. Y el que dijo, que tenía razón, que ya era hora de que las cosas quedaran claras. Socorro se levantó de la silla, se dirigió hacia la puerta. Señora Arcángela, yo creo que don Bonifacio va a venir a verla muy pronto, pero no va a venir a pedirle perdón ni a arreglar las cosas. Va a venir a terminar de cortarla de su vida. ¿Cómo sabes? Porque lo escuché practicando lo que le va a decir. La señora Florencia le ayudó a escribir una especie de discurso, un discurso para hablar con su madre. Sí, señora, para explicarle por qué ya no puede ser parte de su vida, como antes. Socorro se fue en el mismo taxi que la había traído, dejándome sola, con una información que no sabía si había querido. ¿Escaque o no? Esa noche no dormí pensando en todo lo que Socorro me había contado. Mi nuera no solo me había robado a mi familia, sino que había convertido a mi hijo en un extraño que creía que su madre era su enemiga. 2 días después, como Socorro había predicho, llegó Bonifacio, lo vi llegar en su camioneta nueva, vestido con uno de esos trajes que ahora usaba siempre. Se bajó del vehículo con movimientos tensos, como si fuera a enfrentar una tarea desagradable pero necesaria. Toqué la puerta con 3 golpes secos, no como antes cuando llegaba gritando, «Mamá», desde el portón. «Bonifacio», le dije cuando abrí la puerta. «¿Cómo estás, mijo?» «Bien, mamá». «¿Podemos hablar?» «Por supuesto, pasa. Sírvete algo de beber, Ann». «No, gracias. Esto no va a tomar mucho tiempo». Se quedó parado en medio de mi sala, sin sentarse, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón. «Ann, mamá, vine a hablar contigo sobre nuestra relación». «Nuestra relación, Ann», como si fuéramos socios de negocios. «Dime, creo que es momento de que establezcamos algunas reglas claras sobre cómo vamos a convivir de ahora en adelante». «Reglas». A mi hijo quería ponerme reglas sobre cómo ser su madre. ¿Qué tipo de reglas, Bonifacio? Sacó un papel doblado del bolsillo de su saco. Un papel. Ann había venido con notas escritas para hablar conmigo. Primero, comenzó leyendo las visitas
tienen que ser programadas con anticipación. Ya no puedes llegar a mi casa sin avisar. Nunca he llegado sin avisar, Bonifacio. Segundo, las reuniones familiares ya no se van a hacer en tu casa. Florencia y yo preferimos lugares neutrales, donde todos se sientan cómodos. Lagaris neutreos. Mi casa no es neutral para tu familia. Tercero, continuó sin responder mi pregunta. Los regalos y tradiciones familiares tienen que ser consultados antes. No todos nuestros hábitos son apropiados para nuestro círculo social actual. Hábitos. ¿Las tradiciones de nuestra familia son hábitos? Mamá, no te pongas defensiva. Esto es por el bien de todos. Dobló el papel, lo guardó en su bolsillo, me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. ¿Algo más en tu lista?, le pregunté. Ansia lo más importante. Se acercó un paso más, y por un momento pensé que iba a abrazarme, que toda esta farsa iba a terminar, y mi hijo iba a volver a ser el hombre que yo había criado. Pero lo que pasó fue peor que todo lo que había imaginado a mamá. Mi tío, con una voz fría que no reconocí, necesito que entiendas que ya no eres parte de mi familia como antes. El mundo se detuvo, mi corazón se detuvo, en el aire se detuvo. ¿Qué dijiste? Ya no eres parte de mi familia, repitió, mirándome fijamente. Eres mi madre. Eso nunca va a cambiar biológicamente, pero ya no eres parte del núcleo familiar que estoy construyendo con Florencia en Bonifacio. Es la realidad, mamá. Yo he evolucionado, he crecido, he construido una vida diferente. Why? Esa vida ya no tiene espacio para las cosas del pasado. ¿Las cosas del pasado? ¿Yo soy una cosa del pasado? ¿Eres una persona del pasado? Y yo vivo en el presente. Me senté en el sofá porque las piernas ya no me sostenían. Mi hijo acababa de decirme que ya no era parte de su familia, como si fuera algo que se pudiera decidir, como si él, mordu, una madre, fuera una membresía que se puede cancelar. Bonifacio, le dije, con la voz que me quedaba, yo te parí, te crié, te sacrifiqué mi vida entera. ¿Cómo puedes decirme que ya no soy parte de tu familia? Porque la familia no es solo la sangre, mamá, la familia es la gente que eliges para construir tu futuro. Y yo ya elegí, y yo no elegí construir mi futuro contigo. No elegí ser tu madre todos los días durante 45 años. Esa fue tu elección, mamá. Ahora es mi turno de elegir. Se dirigió hacia la puerta, como si la conversación hubiera terminado. Bonifacio, le grité, y mi voz resonó en toda la casa. Mírame, mírame a los ojos. Se detuvo, se volteó. Mira estas manos, le dije, levantando mis manos arrugadas y marcadas por 72 años de trabajo. Estas manos te bañaron cuando eras bebé, te dieron de comer cuando tenías hambre, te curaron cuando te lastimabas, trabajaron día y noche para que tú pudieras estudiar. Mamá, no he terminado, Mayra, esta casa. Cada peso que gasté en ella fue pensando en que aquí iba a recibir a mis nietos, a que aquí íbamos a celebrar las fiestas familiares, a que aquí iba a envejecer rodeada del amor de mi familia. Las cosas cambian, mamá. Mira mi corazón, le dije, golpeándome el pecho. Mira este corazón que te amó antes de que nacieras, que se preocupó por ti cada día de tu vida, que nunca, jamás, te ha puesto condiciones ni reglas para amarte. Mamá, por favor, ahora tú me pones reglas. Tú me dices que ya no soy parte de tu familia, como si el amor fuera algo que se puede prender y apagar como un foco. Pero también sé que ya no soy la misma mujer que era hace 3 años. Ya no voy a permitir que nadie me haga sentir menos por ser quien soy. Ya no voy a aceptar migajas de amor de quien me debe amor completo. Si Lupita quiere ser parte de mi vida, otra vez, va a ser en mis términos, con respeto, con valoración, con el reconocimiento de que soy una mujer digna de amor incondicional. Y si no puede ser así, voy a seguir viviendo mi vida plena, rodeada de la gente que me ama como soy, porque esto es lo que aprendí de la experiencia más dolorosa de mi vida, en que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, que poner límites no es falta de amor, es amor inteligente, que perdonar no significa olvidar ni permitir que te lastimen otra vez. Aprendí que la familia verdadera no es la que te toca por sangre, sino la que te elige todos los días.
que el hogar no es donde naciste, sino donde te aman y te valoran. Aprendí que una mujer puede sobrevivir a cualquier dolor si tiene raíces fuertes y un corazón que sigue latiendo por algo más grande que su propia tristeza. Todas las mujeres que me leen y que han pasado por algo parecido, a las madres que han sido rechazadas por sus hijos, a las abuelas que se sienten invisibles en sus propias familias, les digo esto: ustedes valen más de lo que cualquiera les puede. Su amor no es menos valioso porque no se ha correspondido. Su sabiduría no es menos importante porque no sea valorada por quienes debían valorarla más. No permitan que nadie les quite la dignidad. No acepten migajas de respeto de quien les debe respeto completo. No sacrifiquen su paz interior por mantener relaciones que las lastiman, pero tampoco permitan que el dolor las endurezca hasta volverse amargas. Sigan amando, pero ámense primero a ustedes mismas. Sigan dando, pero den desde la abundancia, ¿no? Desde la necesidad. Busquen su tribu, su familia elegida, su gente verdadera. Está ahí, esperándolas. Son las comadres que las escuchan sin juzgar, los vecinos que se preocupan por ustedes, los amigos que las llaman solo para saber cómo están. Construyan una vida hermosa con lo que tienen, no con lo que perdieron. Llenen sus días de propósito, de risas, de pequeñas alegrías que nadie les puede quitar. Y si algún día los que las lastimaron regresan pidiendo perdón, recíbanlos si su corazón se los pide, pero no como las mismas mujeres que fueron. Recíbanlos como las mujeres fuertes en que se convirtieron, como las mujeres que aprendieron a amarse a sí mismas. Esta historia cambió mi vida porque me enseñó que el dolor más profundo puede convertirse en la sabiduría más hermosa, que las pérdidas más devastadoras pueden abrir camino a los hallazgos más sorprendentes, que una mujer de 72 años puede empezar una vida nueva si tiene el valor de soltar lo que ya no la nutre y abrazar lo que la hace florecer. A mi hijo me dijo que ya no era parte de su familia, y al principio creí que eso me iba a matar poro. No me mató, me liberó Anne. Me liberó para encontrar mi verdadera familia, mi verdadero hogar, mi verdadera yo. Y ahora puedo decir, con el corazón lleno pero tranquilo, que soy exactamente donde necesito estar, con exactamente quienes necesito estar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cocina, en la misma mesa donde había ayudado a Bonifacio con su tarea, donde había planeado su primera boda, donde había consolado a Lupita cuando su mamá murió. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo que había sido de mi madre por primera vez en 72 años. Me sentí completamente sola en el mundo. Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor y confusión. Mis vecinas trataban de consolarme, pero ¿cómo les explicas que tu propio hijo te ha borrado de su vida? ¿Cómo les dices que todo lo que creías saber sobre el amor familiar se ha vuelto humo? Doña Carmen me traía caldo de pollo. Mi compadre Aurelio pasaba a verme todas las tardes. Hasta el padre Miguel vino a platicar conmigo, preocupado, porque ya no me veía en misa. Hija, me dijo el sacerdote, Dios a veces nos pone pruebas muy duras para fortalecernos. Padre, le respondí, no entiendo qué hice mal. Crié a mi hijo con amor, con valores, con fe. ¿Por qué me está castigando así? A veces, los hijos se pierden en el camino, pero el amor de una madre nunca se pierde. Ten paciencia, paciencia. Qué fácil se dice cuando no es tu corazón el que se está desangrando. Pasaron 3 semanas sin saber nada de mi familia, nada de Bonifacio, nada de Lupita, que ya había regresado de su luna de miel. Era como si hubiera muerto para ellos, como si 72 años de vida no significaran nada. Una tarde estaba regando mis plantas de geranio en el patio cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Por un momento mi corazón se aceleró pensando que sería Bonifacio, que habría recapacitado, que vendría a pedirme perdón. Pero era Lupita. Mi nieta estaba parada en mi puerta, pero era una Lupita diferente. Llevaba un vestido caro, el cabello recogido en un chongo sofisticado, maquillaje perfecto. Hasta su forma de pararse era diferente, más rígida,
menos natural. Hola, abuela, me dijo, y hasta su voz sonaba cambiada. Lupita, mijita, le dije, abriendo los brazos para abrazarla. Pero ella se mantuvo a distancia. ¿Podemos hablar? La invité a pasar, le ofrecí café de olla como siempre, pero me dijo que no tomaba cafeína. Nos sentamos en la sala, en el mismo sofá donde tantas tardes habíamos platicado de todo y de nada, donde yo le había enseñado a tejer, donde habíamos visto novelas juntas durante su adolescencia. Abuela, comenzó, mirando hacia las fotografías en la pared, como si las viera por primera vez. Vine a hablar contigo sobre lo que pasó en mi boda. ¿Qué pasó en tu boda, mija? Bueno, mi papá me contó que te sentiste excluida. Qué palabra tan pequeña para describir el dolor que había sentido. Ah, no me sentí excluida, Lupita. Fui excluida, abuela. Tienes que entender que ahora las cosas son diferentes para nuestra familia. Sebastián viene de un ambiente muy específico, muy elegante. Sus padres son doctores, tienen amigos importantes, van a ciertos lugares. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi nieta, la misma que había crecido corriendo descalza por mi patio, jugando con las gallinas, ayudándome a hacer tortillas, ahora me estaba explicando por qué su nueva vida no tenía lugar para mí. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, Lupita? Bueno, es que a veces las diferencias culturales pueden ser incómodas para ciertas personas. ¿Diferencias culturales de qué hablas? Se removió incómoda en el sofá, evitando mi mirada. Tú sabes que te quiero muchísimo, pero tienes que reconocer que vienes de un ambiente muy diferente al que yo voy a vivir ahora. ¿Ambiente? Lupita, este ambiente te crió, te alimentó, te consoló cuando llorabas por tu mamá. Este ambiente te enseñó todo lo que sabías antes de irte a la universidad. Lo sé, abuela, y estoy agradecida, pero... ¿Pero qué? Pero ahora tengo que pensar en mi futuro, en la familia que voy a formar con Sebastián, y algunas costumbres pueden no encajar. ¿Qué costumbres, Lupita? Bueno, la forma en que hablas, la comida que haces, las historias que cuentas, todo eso está muy bien para aquí, pero en el ambiente donde yo me voy a mover, se me quedaron las palabras atoradas en la garganta. Mi propia nieta, la niña que había sido mi razón de vivir durante 6 años, me estaba diciendo que yo era una vergüenza para su nueva vida. Entiendo, le dije finalmente, con una voz que no reconocía como mía. ¿Entiendes? Gracias, abuela, sabía que lo entenderías. Entiendo que ya no me necesitas. Entiendo que todo lo que soy, todo lo que te di, ahora te avergüenza. Entiendo que prefieres a la familia de tu esposo que a la mujer que te crió, abuela. No es que me avergüence, ¿no? Entonces, ¿qué es? Se quedó callada por un momento largo, jugando con su anillo de matrimonio. Es que las cosas cambian, abuela, la gente crece, evoluciona, busca su propio camino. ¿Y su propio camino no puede incluir a quien la amó incondicionalmente? Sí puede, pero en su lugar, en su momento, en mi lugar. ¿Y cuál es mi lugar, Lupita? Aquí, en Valle de Bravo, Ann. Esta es tu vida, abuela. Y la mía es otra. Se levantó del sofá, alisó su vestido caro, tomó su bolsa de marca. Espera, que puedas entender, abuela. Espero que no te pongas triste. Siempre vas a ser mi abuela, solo que a distancia. A distancia, como si el amor fuera algo que se puede administrar por correspondencia. Lupita, le dije, cuando ya se dirigía a la puerta. ¿Te acuerdas de cuando tenías 12 años y tu mamá murió? Se detuvo, sin voltearse. Viniste a vivir conmigo porque tu papá no podía cuidarte solo. Llorabas todas las noches. Te hacías pipí en la cama del susto. No querías comer, no querías ir a la escuela, no querías hablar con nadie. Sí, sin voltearse. ¿Te acuerdas de lo que te decía todas las noches antes de dormirte? Te decía, mija, mientras yo viva, tú nunca vas a estar sola. Siempre vas a tener a alguien que te ame más que a nada en este mundo. Esa soy yo, tu abuela, y eso nunca va a cambiar. Ahora sí se volteó, y vi que tenía lágrimas en los ojos. Eso nunca va a cambiar, Lupita. No me respondió. Salió por mi puerta sin decir adiós. Y yo supe que había perdido también a mi nieta. Esa noche lloré como no había llorado nunca en mi vida. Lloré por mi hijo que se avergonzaba de mí, por mi nieta
que había elegido una vida sin lugar para su abuela. Por todos los años de amor que parecían no haber valido nada, lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi cuerpo se quedó seco como hoja de otoño. Pero al día siguiente me levanté, como siempre, porque las mujeres como yo no se quedan tiradas, por más dolor que carguen. Pasaron 2 meses más sin noticias de mi familia, 2 meses de silencio que fueron los más duros de mi vida. Había días en que no hablaba con nadie más que con mis plantas y con la Virgen de Guadalupe que presidía mi altar a mis vecinas. Seguían visitándome, preocupadas por verme tan calada. Doña Carmen insistía en que fuera con el doctor, porque había perdido mucho peso. Mi compadre Aurelio me llevaba de vez en cuando al mercado, pero yo ya no tenía ganas de platicar con las demás vendedoras. Arcángela, me decía doña Remedios, la que vendía hierbas medicinales, ese dolor que cargas se te nota hasta en la forma de caminar. ¿Por qué no hablas con tus hijos? Ya no tengo hijos, le respondía. Los perdí. No digas eso. Los hijos son para toda la vida, no todos los hijos, comadre. Algunos se pierden por el camino. Una mañana estaba barriendo mi patio cuando vi que se acercaba un taxi por el camino de tierra. Se bajó una muchacha joven que no reconocí al principio, hasta que se acercó más y vi que era Socorro, la empleada doméstica de la casa de Bonifacio. Buenos días, señora Arcángela, me dijo, muy nerviosa. Perdón que la moleste en su casa. ¿Qué pasa, mija? ¿Todo bien? Es que necesito hablar con usted. Es importante. La invité a pasar, le serví un vaso de agua fresca y esperé a que me dijera que la traía hasta acá. Señora, comenzó, retorciéndose las manos, yo no debería estar aquí. Si don Bonifacio se entera de que vine, me corre del trabajo. Entonces, ¿por qué viniste? Porque no puedo quedarme callada con lo que he visto. Usted siempre fue buena conmigo, siempre me trató con respeto, y lo que están haciendo con usted no está bien. ¿Qué están haciendo, Socorro? Señora Florencia, ella odia que don Bonifacio hable de usted. Cada vez que él menciona algo de antes, de cuando era joven, de las tradiciones de su familia, ella lo interrumpe y le dice que eso pertenece al pasado. ¿Y el qué dice? Al principio se defendía un poquito, decía que usted lo había criado bien, que le debía todo a usted. Pero ella es muy lista, señora, lo va convenciendo poco a poco de que todo lo que viene de antes es inferior, que él merece una vida mejor. Y la niña Lupita, igual a la señora Florencia, se hizo muy amiga de ella desde que regresó. Di la luna, di mío. Le dice que ahora que está casada tiene que evolucionar, que tiene que dejar atrás las cosas que la limitan. Socorro se quedó callada un momento, como si le costara trabajo decir lo que seguía. ¿Qué más, mija? Señora, la señora Florencia dice que usted es una carga emocional para don Bonifacio, que mientras él mantenga vínculos con su pasado, nunca va a poder ascender socialmente y completamente una carga emocional. Eso era yo para mi hijo. Dice que las madres como usted son como dijo, manipuladoras emocionales que usan la culpa para mantener a sus hijos atados a vidas mediocres. Cada palabra de Socorro era como un clavo en mi ataúd. Mi nuera no solo me había quitado a mi hijo, sino que lo estaba convenciendo de que yo era el enemigo de su felicidad. ¿Y qué opina Bonifacio de todo esto? Al principio se molestaba cuando ella hablaba así de usted, pero señora, ella es muy persistente y muy inteligente. Le ha ido metiendo ideas en la cabeza, poco a poco, hasta que ahora él mismo repite las mismas cosas que ella dice, como que usted nunca lo va a entender, porque viene de otra generación, de otra mentalidad, que él ya no puede vivir con los chantajes emocionales de la familia tradicional. Chantajes emocionales, sí, señora. Dice que cada vez que usted lo buscaba para las comidas dominicales, para las fiestas, para platicar, era por glow, quería manipular para que no cambiara, para mantenerlo en el mismo lugar de siempre. No podía creer lo que estaba escuchando. Todos esos domingos que habíamos pasado juntos, todas esas comidas familiares llenas de risa y de amor, todas esas conversaciones en mi cocina, para él ahora eran manipulación. Socorro, ¿por qué me cuentas todo esto? Porque ayer escuché algo que me lo
La sangre, señora. Se acercó más a mí, bajó la voz como si alguien pudiera escucharnos. La señora Florencia le estaba diciendo a don Bonifacio que ya era hora de que usted entendiera su lugar definitivamente, que tenía que ponerle un límite claro para que dejara de estorbar en su nueva vida. ¿Qué quiere decir con límite? Claro, que le dijera que ya no es bienvenida en su casa, que las visitas se tienen que programar con anticipación y solo cuando ellos lo consideren apropiado, y que las fiestas familiares ya no se van a hacer en su casa, sino en lagares apropiados donde ellos se sientan cómodos. ¿Y el que dijo? Que tenía razón, que ya era hora de que las cosas quedaran claras. Ansocorro se levantó de la silla, se dirigió hacia la puerta. Señora Arcángela, yo creo que don Bonifacio va a venir a verla muy pronto, pero no va a venir a pedirle perdón ni a arreglar las cosas. Va a venir a terminar de cortarla de su vida. ¿Cómo sabes? Porque lo escuché practicando lo que le va a decir. La señora Florencia le ayudó a escribir una especie de discurso, un discurso para hablar con su madre, sí señora, para explicarle por qué ya no puedes ser parte de su vida como antes. Socorro se fue en el mismo taxi que la había traído, dejándome sola con una información que no sabía si había querido. Escáquero o no, esa noche no dormí pensando en todo lo que Socorro me había contado. Mi nuera no solo me había robado mi familia, sino que había convertido a mi hijo en un extraño que creía que su madre era su enemiga. 2 días después, como Socorro había predicho, llegó Bonifacio. Lo vi llegar en su camioneta nueva, vestido con uno de esos trajes que, ahora, usaba siempre. Se bajó del vehículo con movimientos tensos, como si fuera a enfrentar una tarea desagradable, pero necesaria. Toqué la puerta con 3 golpes secos, no como antes, cuando llegaba gritando, «¡Mamá! ¡Desde el portón!». «Bonifacio», le dije cuando abrí la puerta. «¿Cómo estás, mijo?» «Bien, mamá». «¿Podemos hablar?» «Por supuesto, Ampasa. Sírvete algo de beber». «Ah, no. Gracias. Esto no va a tomar mucho tiempo». Se quedó parado en medio de mi sala, sin sentarse, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón. «Mamá, vine a hablar contigo sobre nuestra relación». «¿Nuestra relación, Ann?» «Como si fuéramos socios de negocios. Dime, creo que es momento de que establezcamos algunas reglas claras sobre cómo vamos a convivir de ahora en adelante». «Reglas». Mi hijo quería ponerme reglas sobre cómo ser su madre. «¿Qué tipo de reglas, Bonifacio?» Sacó un papel doblado del bolsillo de su saco. Un papel. Ann había venido con notas escritas para hablar conmigo. Primero, comenzó leyendo: «Las visitas tienen que ser programadas con anticipación. Ya no puedes llegar a mi casa sin avisar». «Nunca he llegado sin avisar, Bonifacio». Segundo, las reuniones familiares ya no se van a hacer en tu casa. Florencia y yo preferimos lugares neutrales donde todos se sientan cómodos. Lagares neutrales. ¿Mi casa no es neutral para tu familia?» Tercero, continuó sin responder mi pregunta: «Los regalos y tradiciones familiares tienen que ser consultados antes. No todos nuestros hábitos son apropiados para nuestro círculo social actual». «Hábitos. Las tradiciones de nuestra familia son hábitos». «Mamá, no te pongas defensiva. Esto es por el bien de todos». Dobló el papel, lo guardó en su bolsillo, me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. «¿Algo más en tu lista?», le pregunté. «Sí, a lo más importante». Se acercó un paso más, y por un momento pensé que iba a abrazarme, que toda esta farsa iba a terminar, y mi hijo iba a volver a ser el hombre que yo había criado. Pero lo que pasó fue peor que todo lo que había imaginado a mamá. «Mi tío», con una voz fría que no reconocí, «necesito que entiendas que ya no eres parte de mi familia como antes». El mundo se detuvo, mi corazón se detuvo, el aire se detuvo. «¿Qué dijiste?» «Ya no eres parte de mi familia», repitió, mirándome fijamente. «Eres mi madre, eso nunca va a cambiar biológicamente, pero ya no eres parte del núcleo familiar que estoy construyendo con Florencia Bonifacio. Es la realidad,
mamá. Yo he evolucionado, he crecido, he construido una vida diferente. Why? Esa vida ya no tiene espacio para las cosas del pasado. Las cosas del pasado. ¿Yo soy una cosa del pasado? Eres una persona del pasado. Y yo vivo en el presente. Me senté en el sofá porque las piernas ya no me sostenían. Mi hijo acababa de decirme que ya no era parte de su familia, como si fuera algo que se pudiera decidir, como si el amor de una madre fuera una membresía que se puede cancelar. Bonifacio, le dije con la voz que me quedaba, yo te parí, te crié, te sacrifiqué mi vida entera. ¿Cómo puedes decirme que ya no soy parte de tu familia? Porque la familia no es solo la sangre, mamá. La familia es la gente que eliges para construir tu futuro. Why yo ya elegí. ¿Y yo no elegí construir mi futuro contigo? ¿No elegí ser tu madre todos los días durante 45 años? Esa fue tu elección, mamá. Ahora es mi turno de elegir. Se dirigió hacia la puerta, como si la conversación hubiera terminado. Bonifacio, le grité, y mi voz resonó en toda la casa. Mírame, mírame a los ojos. Se detuvo, se volteó. Mira, estas manos, le dije, levantando mis manos arrugadas y marcadas por 72 años de trabajo. Estas manos te bañaron cuando eras bebé, te dieron de comer cuando tenías hambre, te curaron cuando te lastimabas, trabajaron día y noche para que tú pudieras estudiar. Mamá, no he terminado. Mira esta casa. Cada peso que gasté en ella fue pensando en que aquí iba a recibir a mis nietos, a que aquí íbamos a celebrar las fiestas familiares, a que aquí iba a envejecer rodeada del amor de mi familia. Las cosas cambian, mamá. Mira mi corazón, le dije, golpeándome el pecho. Mira este corazón que te amó antes de que nacieras, que se preocupó por ti cada día de tu vida, que nunca, jamás te ha puesto condiciones ni reglas para amarte, mamá. Por favor, ahora tú me pones reglas. Tú me dices que ya no soy parte de tu familia, como si el amor fuera algo que se puede prender y apagar, como un foco. Bonifacio se quedó parado en mi puerta, sin saber qué decir. Pour on me. Vi en sus ojos algo parecido a la duda, como si una parte de él se diera cuenta de la monstruosidad que estaba haciendo. Anne. Pero solo duró un segundo. Mamá, siento que te duela, pero es la realidad. Todos tenemos que crecer y aceptar los cambios. ¿Crecer? ¿Crees que crecer significa olvidar de dónde vienes? ¿Crees que madurar significa descartar a quien te dio la vida? Significa tomar tus propias decisiones sin sentirse culpable por el pasado. ¿Culpable? ¿Te sientes culpable de mí? ¿Me siento limitado? Esa palabra me atravesó el pecho como una bala. Mi hijo se sentía limitado por mi amor. Entiendo, le dije, y por primera vez en toda la conversación, mi voz sonó tranquila. Ya entendí todo, ¿entendiste? Entendí que ya no tengo hijo. Mamá, no digas eso. ¿Por qué no? Si tú puedes decir que ya no soy parte de tu familia, yo puedo decir que ya no tengo hijo. ¿No te parece justo? No es lo mismo, ¿no? ¿Por qué no? No me respondió. Salió de mi casa, sin despedirse, subió a su camioneta y se fue para siempre, porque, aunque yo no lo sabía en ese momento, esa fue la última vez que vi a mi hijo en los meses siguientes. Fueron los más oscuros de mi vida. Caí en una depresión tan profunda que ni siquiera tenía ganas de levantarme de la cama. Doña Carmen venía todos los días a verme, me traía comida que yo no probaba, me obligaba a bañarme, me regañaba por dejarme morir en vida. Arcángela me decía, ese muchacho no vale que te destruyas así, Ann. Era mi hijo, le respondía yo. Ann, mi único hijo. Ya no es tu hijo. Ann, los hijos no hacen lo que él te hizo. Pero yo no podía dejar de amarlo. No podía apagar de un día para otro 45 años de amor maternal. Por las noches me despertaba preocupándome por él, preguntándome si estaría comiendo bien, si estaría enfermo, si me necesitaría para algo. El amor de madre es una maldición hermosa que no se puede romper ni aunque te partan el corazón en un día. 6 meses después de que Bonifacio me dijera que ya no era parte de su familia, recibí una noticia que me terminó de quebrar. Mi compadre Aurelio llegó a mi casa con cara de funeral. Arcángela, me dijo, tengo que contarte algo, pero no sé cómo andaim, compadre. Ya no hay nada que pueda dolerme más de lo que ya me duele.
Se murió Bonifacio. El mundo se volvió negro. No escuché nada más de lo que dijo Aurelio Solo. Esas 3 palabras: se murió Bonifacio. A mi hijo había muerto sin que nos reconciliáramos. Había muerto creyendo que su madre era un estorbo en su vida. Había muerto sin saber que yo lo seguía, amando a pesar de todo el daño que me había hecho. ¿Cómo? Logré preguntar cuando recuperé la voz. Un infarto muy repentino, que no sufrió Anne, pero yo sí estaba sufriendo. Estaba sufriendo por él, por mí, por todos los abrazos que no nos dimos, por todas las conversaciones que no tuvimos, por todo el amor que se quedó sin expresar. ¿Cuándo es el funeral? Mañana. Pero, Arcángela, ¿pero qué? La viuda dice que es solo para familia cercana. Familia. Yo no era familia cercana para mi propio hijo. ¿Y Lupita? Lupita está de acuerdo con su madrastra. Esa noche me quedé despierta llorando por mi hijo muerto y por la hija de mi corazón, que me había traicionado. No podía ir al funeral de mi propio hijo porque su viuda y mi nieta habían decidido que yo no era lo suficientemente importante para estar ahí al día siguiente. Mientras enterraban a Bonifacio en el Panteón de Toluca, yo prendí una veladora en mi altar y le recé a la Virgen de Guadalupe por el alma de mi hijo. Le pedí que lo perdonara por haber renegado de su madre, que lo recibiera en su gloria a pesar de sus errores. Y también le pedí que me diera fuerzas para seguir viviendo sin él, porque eso es lo que hacemos, las madres seguimos viviendo, aunque se nos mueran los hijos, aunque nos rechacen, aunque nos olviden. Seguimos viviendo, porque alguien tiene que guardar su memoria. Alguien tiene que recordar quiénes fueron antes de que el mundo los cambiara, después del funeral. Pensé que al menos Lupita vendría a verme, que compartirían conmigo el dolor de haber perdido al hombre que ambas amábamos. Pero pasaron semanas y no supe nada de ella, hasta que un día me enteré, por doña Carmen, que se había enterado por su hija, que trabajaba en Toluca, que Lupita se había mudado a la Ciudad de México, que había vendido la casa de su papá, y se había ido con todo el dinero a empezar una nueva vida con su esposo Ann, sin despedirse de mí, sin siquiera avisarme. Entendí que había perdido también a mi nieta definitivamente. Me quedé sola en Valle de Bravo, en mi casita de adobe, rodeada de recuerdos y de un silencio que me aplastaba el alma, pero también rodeada del amor de mis vecinas, de mis compadres, de la gente del pueblo que me conocía desde niña y que nunca me juzgó por ser quien era. Lentamente, muy lentamente, commence a sanar, no del dolor de haber perdido a mi familia. Ese dolor me acompaña todos los días y me va a acompañar hasta que me muera, pero sí del sentimiento de no valer nada, de ser una carga, de estar sobrando en el mundo, porque descubrí algo hermoso en medio de tanta tristeza, que la familia no siempre es la que compartes la sangre, sino la que comparte contigo el corazón. Doña Carmen se convirtió en la hermana que nunca tuve, mi compadre Aurelio en el hijo que me respeta y me valora, las mujeres del mercado en las comadres que celebran conmigo mis pequeñas alegrías y me consuelan en mis penas. El padre Miguel me pidió que ayudara a preparar a las novias para el matrimonio, porque dice que necesitan escuchar los consejos de una mujer que sabe lo que es amar de verdad. Ahora todos los sábados tengo a 3 o 4 muchachas en mi cocina, aprendiendo a hacer mole, escuchando las historias de mi familia, riéndose con mis ocurrencias. Empecé a dar clases de costura a las señoras del pueblo. Mi sala se llena 2 veces por semana de mujeres, de todas las edades, que vienen a aprender los puntos que mi madre me enseñó, pero también a platicar, a desahogarse, a sentirse acompañadas. Descubrí que tengo una familia enorme en este pueblo, una familia que me eligió y que yo elegí, una familia que me valora por lo que soy y no me pone condiciones para amarme. También descubrí algo sobre el perdón que no sabía antes. Durante mucho tiempo pensé que perdonar a Bonifacio significaba justificar lo que me hizo, minimizar mi dolor, pretender que todo estaba bien, pero aprendí que el perdón no es para ellos, es para nosotras. Perdoné a mi hijo, no porque se lo mereciera, sino porque yo me merecía vivir sin ese veneno
en el corazón. Perdoné a Lupita no porque estuviera bien lo que hizo, sino porque yo necesitaba recuperar mi paz. Y también me perdoné a mí misma. Me perdoné por no haber sido perfecta, por haber cometido errores como madre, por no haber sabido cómo mantener a mi familia unida. Me perdoné por amar demasiado, por dar todo, sin medir, por creer que el amor incondicional siempre es correspondido en ahora. A los 72 años, puedo decir que soy una mujer completa. No porque tenga todo lo que quería, sino por aprendido a valorar lo que tengo. Tengo una casa llena de amor, aunque no sea el amor que esperaba. Tengo una familia, aunque no sea la familia que parí. Tengo un propósito, aunque no sea el propósito que planeé. Y tengo paz. Hace una semana recibí una carta, Ira de Lupita, después de 3 años de silencio. Decía que había tenido un bebé, un niño que se llama Teodoro, como su bisabuelo. Decía que había estado pensando en mí, que extrañaba mis enseñanzas, que quería que conociera a su hijo. Decía que sentía mucho lo que había pasado, que había sido muy joven e inmadura, que había cometido errores, que ahora lamentaba. Decía que si yo quería, podía ir a visitarla a la Ciudad de México, o ella podía venir acá con el bebé. Lloré leyendo esa carta, lloré de alegría, de dolor, de esperanza, de miedo. Lloré porque el amor de una abuela también es indestructible. Y por más que trate de protegerme, no puedo dejar de amar a esa niña que crié como hija, pero también sé que ya no soy la misma mujer que era hace 3 años. Ya no voy a permitir que nadie me haga sentir menos por ser quien soy. Ya no voy a aceptar migajas de amor, de quien me debe amor completo. Si Lupita quiere ser parte de mi vida, otra vez, va a ser en mis términos, con respeto, con valoración, con el reconocimiento de que soy una mujer digna de amor incondicional. Y si no puede ser así, voy a seguir viviendo mi vida plena, rodeada de la gente que me ama como soy. Porque esto es lo que aprendí de la experiencia más dolorosa de mi vida, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, que poner límites no es falta de amor, es amor inteligente, que perdonar no significa olvidar ni permitir que te lastimen otra vez. Aprendí que la familia verdadera no es la que te toca por sangre, sino la que te elige todos los días, que el hogar no es donde naciste, sino donde te aman y te valoran. Aprendí que una mujer puede sobrevivir a cualquier dolor si tiene raíces fuertes y un corazón que sigue latiendo por algo más grande que su propia tristeza. Todas las mujeres que me leen y que han pasado por algo parecido, a las madres que han sido rechazadas por sus hijos, a las abuelas que se sienten invisibles en sus propias familias. ¿Les digo esto? Ustedes valen más de lo que cualquiera les puede. Su amor no es menos valioso, porque no se ha correspondido. Su sabiduría no es menos importante, porque no sea valorada por quienes debían valorarla más. No permitan que nadie les quite la dignidad. No acepten migajas de respeto de quien les debe respeto completo. No sacrifiquen su paz interior por mantener relaciones que las lastiman, pero tampoco permitan que el dolor las endurezca hasta volverse amargas. Sigan amando, pero ámense primero a ustedes mismas. Sigan dando, pero den desde la abundancia, no desde la necesidad. Busquen su tribu, su familia elegida, su gente verdadera. Está ahí, esperándolas. Son las comadres que las escuchan sin juzgar, los vecinos que se preocupan por ustedes, los amigos que las llaman solo para saber cómo están. Construyan una vida hermosa con lo que tienen, no con lo que perdieron. Llenen sus días de propósito, de risas, de pequeñas alegrías que nadie les puede quitar. Y si algún día los que las lastimaron regresan pidiendo perdón, recíbanlos si su corazón se los pide, pero no como las mismas mujeres que fueron. Recíbanlos como las mujeres fuertes en que se convirtieron, como las mujeres que aprendieron a amarse a sí mismas. Esta historia cambió mi vida porque me enseñó que el dolor más profundo puede convertirse en la sabiduría más hermosa, que las pérdidas más devastadoras pueden abrir camino a los hallazgos más sorprendentes, que una mujer de 72 años puede empezar una vida nueva si tiene el valor de soltar lo que ya no la nutre y abrazar
lo que la hace florecer en mí. Hijo me dijo que ya no era parte de su familia, y al principio creí que eso me iba a matar. Pero no me mató. Me liberó, me liberó para encontrar mi verdadera familia, mi verdadero hogar, mi verdadera John, y ahora puedo decir, con el corazón lleno pero tranquilo, que soy exactamente donde necesito estar, con exactamente quienes necesito estarán. El amor verdadero, mijas, nunca se pierde, solo cambia de forma, y a veces se vuelve más hermoso de lo que nunca imaginamos que podría ser.